El Padre, pues en su palabra deja principios, deja mandamientos, deja conceptos que nosotros como hijos pues debemos conocer. Así que hoy vamos a hablar sobre las bendiciones que desatan las primicias, y le voy a pedir que ahí donde está sentadito cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que quite cualquier cosa, cualquier pensamiento ahí de nuestra mente, que ahorita vamos a pensar en el pollo campero de la cena o en los frijolitos que están ahí, y pues vamos a orar y entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias porque nos tienes en este lugar, gracias porque por tu bondad y por tu misericordia estamos. Y hoy, Padre Santo, gracias por llenarnos de tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que tomes nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra, para que podamos ponerla en práctica, Señor. Desde ya te pido en el nombre de Jesús que mi vida, mi corazón, mi mente, Señor, sea una buena tierra, para que esa semilla que hoy cae, Señor, dé frutos, Señor, y se multiplique en el nombre de Jesús, y que más allá de recibirla, que yo la pueda poner en práctica, Señor. No quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Dígale ahí: no quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, ahorita que les dije no estar pensando en los frijoles, me acordé que ayer, el viernes, me invitaron a un almuerzo y me dejaron un pedazo de costilla. Ustedes, ahorita lo vi. Tengo hambre, no almorcé. Bueno, entonces las bendiciones que desatan las primicias, ¿sí? Fíjense que esto de las primicias pues no es nuevo, la verdad. Eso en la Biblia está, y ahorita vamos a ir hablando un poco de esto, pero para entender qué es esto de la fiesta de las primicias y cómo así, para los que no saben, lo vamos a explicar. Primero, ¿qué es una primicia? De ahí, bueno, Oscar me va a ayudar con la presentación para que se vean. ¿Qué es una primicia? Dice que es el fruto primero de cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo no sé si les he contado, pero creo que sí. La otra vez nosotros vivíamos en Villanueva. Un amigo que tiene una finca de árboles de aguacate me regaló muy bonito el arbolito con el pie, le llaman ellos, con la raíz de aguacate nacional, pero él tenía injerto de haz. Entonces unos aguacates, miren, que parecían mantequilla, esas cosas riquísimas. Me acuerdo que la primera vez que dio poquitos, y me dijo: no te asustes porque va a dar poquitos, o sea, del 100% tal vez el 10% te va a quedar, porque así es la primera, y estaban duros y todo. Pero cuando empezó a dar, era bonito porque era la primicia de mi arbolito. Ahí bajábamos y vean, el arbolito era como de mi tamaño porque son chaparritos. Entonces, pero así cargado, era impresionante, y lo mirábamos llenos de flores y los aguacates así. Y nosotros ya no encontramos las horas en que ya estuvieran del tamaño, porque él me explicó cómo cortarlo, cuándo y no sé qué. Y cuando los cortamos, miren, yo le dije al Señor: Señor, me voy a comer la primicia de mi árbol. Y María Elena está de testigo, un aguacate, ustedes así, amarillo con verde, ni una manchita, delicioso. Y yo me acuerdo de eso porque ahí me enseñó la primicia. Entonces esa fue la primicia de ese árbol, ¿verdad? Lo primero, el primer fruto de cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, Marlon, que tiene hijos, Josué, los de Joel, por eso, si ustedes tienen hijos, el primero es ¿quién? El primogénito, es el primero, es la primicia. Si hoy, por ejemplo, nos dicen: miren, ¿quién es la primicia de sus hijos? No para que lo entregue, porque yo creo que hoy le hice la pregunta a la hermana Alma y le dije: ¿usted entregaría a su hijo por mí? No, me dijo. Está bien, por eso le digo aquí en el momento. Es lo primero, ¿verdad? Lo primero es la primicia. Entonces, y esta primicia no es algo nuevo, no es algo que el Rey de Reyes inventó, no es algo que el pastor Pablo dijo, que la pastora Mori o que el apóstol en su momento se inventó. No, esto está en la Biblia y está desde hace mucho tiempo. Dice que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra primicia es cuando se dictan las leyes. Oiga esto, qué importante y qué interesante.
cuando se dictan las leyes de la restitución y las leyes diversas. Yo estaba leyendo pues Éxodo, ¿verdad? Éxodo 22 empieza y habla de las primicias, y cuando yo vi el título, si usted tiene una Reina Valera ahí o tiene en su casa o en su teléfono, usted ve el capítulo 22 y habla de las leyes de la restitución, y una de las leyes de la restitución es la primicia. Al final de la ley de la restitución dice, en Éxodo 22-29, habla de la primicia. Entonces, imagínense, la primicia no es algo que a mí me quiten, ¿sí? Y antes, recordemos que históricamente, pues, no siempre ha habido dinero, ¿verdad? O sea, no precisamente ha habido un billete que doy, sino que la gente antes pagaba en especie, se le llamaba, ¿verdad? Si yo compraba, por ejemplo, un costal de, Pablo habló de café, compraba un costal de café y como no tenía moneda, pues le daba un chivito, mira, pues algo que compensara, o le daba aguacates en mi casa, le daba un costal de aguacates. Entonces eso era lo que, así era como se transaba, no la mala palabra, ni el mal sentido de la palabra, sino que se transaba, se hacía cambio de cosas. Entonces la primicia, lógicamente hoy nosotros podemos decir, bueno, la primicia, y le traemos dinero al Señor, pero por ejemplo, si alguien aquí ahorita pensando en Gustavo, es como mecánico, trabaja con repuestos y todo, su primicia sería un motor, ¿no? Si no hubiera dinero, imagínense, traería su motor aquí, o la hermana, ¿verdad? Una cámara, no sé, no se podría, ¿verdad? Gracias a Dios, pues hay dinero, ¿verdad? Entonces eso se convierte en lo que le puedo entregar al Señor. Imagínense que en ese tiempo hubiera habido dinero y el sacerdote no iba a tirar, por ejemplo, los billetes al altar y los iba a quemar. Bueno, posiblemente sí lo hubiera hecho, pero a quemar el dinero no, sino que agarraban a los pobres animalitos y vámonos, y ese era el sacrificio que se le entregaba al Padre. Entonces esto no es nuevo, y entonces la primicia es lo primero de cualquier cosa. En estas leyes de la restitución dice en Éxodo 22-29, no demorarás en presentar las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Y miren, la primicia en Éxodo tenía un carácter de ley, ¿sí? Tenía un carácter legal, ¿sí? Porque el Señor en Éxodo, a mí me gusta leer mucho Éxodo, porque son leyes así bien gruesas, bien gruesas, ajá, y bien, a veces hasta crueles, pero eran bien gruesas. Y esto de la primicia era una ley para el pueblo de Israel, ¿sí? El Señor estaba dictando las leyes de la restitución y dice, ¡pum!, no demores en traer tu primicia de tu cosecha ni de tu lagar. O sea, me está hablando a mí de que lo que yo estoy produciendo, yo le tengo que dar una parte a Dios. Y miren, esto de darle a Dios es una cuestión. Yo la otra vez recuerdo que prediqué de otra cuestión que tenía que ver con finanzas, pero hablábamos hoy con la hermana Alma en la EDP y le decía yo, todo es cuestión de fe, ¿sí? Si yo creo que el Padre me va a bendecir, me va a bendecir, ¿sí? Si yo creo que el Padre a través de estos principios bíblicos me va a bendecir, me va a bendecir. Entonces la primicia tiene un carácter de ley, y lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor revela a su pueblo estas instrucciones. El Señor dio la instrucción de las primicias cuando reveló a Moisés los mandamientos, ¿sí? Yo estaba repasando esta cuestión y en Éxodo 34 del 5 al 7, eso lo puede apuntar, esa cita no la vamos a ver acá, nos manda a que nosotros debemos dar las primicias, y estas leyes estaban contenidas en las leyes o mandamientos que le daban al pueblo de Israel. Una de las cosas, gracias. Qué guapas. Es mi esposa. Una de las cosas que el Señor trataba mucho era que al pueblo de Israel le dio muchas leyes. Y miren, yo que estudié Derecho, muchos dicen que las leyes son para romperlas, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ese dicho? O sea, no, está mal, no son para romperlas. Sino que yo tenía un catedrático que decía que el derecho, o sea, las leyes son orden, imponen orden, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra casa tenemos leyes,
aunque nosotros creamos que no tenemos leyes, pero tenemos leyes. Por ejemplo, cuando yo vivía con mis papás, decían, ¿verdad? Aquí no es hotel, aquí yo no sé a cuántos les decían eso a los parranderos que se iban a ir de fiesta. Aquí no es hotel y no solo vas a venir a dormir a la hora que se te dé la gana, aquí hay una hora que se respeta y mientras vivas aquí, puro papá, mientras vivas aquí, vas a obedecer mis reglas, ¿sí? Esas son leyes, ¿sí? Y posiblemente no es que estén en un código que diga las leyes de la familia tal, pero son leyes que nosotros sabemos. Por ejemplo, yo sabía que con mi papá no me podía dejar crecer el pelo. Con mi papá yo tenía que cargar los zapatos lustrados. Con mi mamá tenía que cargar la camisa metida y no ropa arrugada, ropa limpia, si no mi mamá me regresaba a cambiar. Entonces esas eran leyes. O en la comida, no hablen mientras se come, no estén jugando la comida, si no se la va a comer, déjenla ahí y tenés que comer. Entonces todas esas cosas son leyes. El pueblo de Israel necesitaba leyes, ¿sí? Porque pues salieron de Egipto y pues ya vieron ustedes que en el desierto ya se dedicaron a hacer otras cosas. Y el padre le dice a Moisés, bueno, hace unas tablas y yo te voy a dar las leyes. Y le da los mandamientos en esta parte. Pero yo no sé si ahí me pueden poner esta cita, Éxodo 34:5-7, por favor, hermano Oscar. Que tenemos que leer esto porque hay una parte de bendición en esto. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Esto es profundo, pero no vamos a quedarnos en esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová proclamó a Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, benignidad de verdad. ¿Sí? Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Otra, el siguiente. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y se encorva, ¿verdad? Y ahí es donde el Padre le empieza a dar las leyes. Pero lo que quiero oír es que cuando el Señor da los mandamientos, también da bendición, ¿sí? Siempre un mandamiento trae una condición, pero trae una bendición. Si el Señor hoy me está diciendo a mí, por ejemplo, vamos a los diezmos, ¿verdad? Dice, traigan los diezmos y yo los bendeciré y haré de ustedes una nación grande, no pedirán prestado, ustedes prestarán, etcétera, todas las bendiciones que dice Malaquías. Entonces, si yo cumplo la palabra del Señor, que ese es el objetivo de Éxodo 34, el Señor me va a bendecir. Y miren, bueno, y ahora dice Moisés, bueno, ya me diste las leyes, pero ¿qué? O sea, ahorita sí vas a bendecir a las 3 generaciones y vas a maldecir a los otros que no te hagan caso, pero ¿qué va a pasar? En Éxodo 34, 10, esa también quisiera que, bueno, esta la tengo aquí yo y esa aparece ahí está, no, ahí estamos, Oscar, gracias. Dice, he aquí, yo hago, ¿qué pasa si obedecemos la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos? Eso es importante. Éxodo 34, dice, el Señor le dijo, he aquí, yo hago un pacto frente a todo tu pueblo. Le está hablando Moisés. Oigan, esto es que es una bendición. Haré maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Señor, porque algo temible haré para con ustedes. Guarda lo que yo te mando hoy. La obediencia tiene consecuencias, ¿sí? La obediencia tiene consecuencias. Decía, el otro día hablaba el pastor Pablo que el Toto, el abuelito, decía, el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Y es cierto, pero cuando nosotros obedecemos recibimos bendición. Y miren lo que dice la palabra. Guarda lo que yo te mando. Pero antes dice, y voy a hacer cosas como nunca lo he hecho con nadie en la tierra. Miren, si nosotros creemos eso para nuestra vida y si nosotros obedecemos al Señor, su palabra, lo que Él nos está hablando a través de todos los domingos o miércoles o discipulados, miren, el Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y debemos creer. Bueno, entonces, esta cita así, Éxodo 34, 26. Y lo que les decía, que las primicias tienen una categoría de mandamiento, ¿sí? Y dice Éxodo 34, 26, la primicia de los primeros frutos de la tierra, de tu tierra,
meterás en la casa de Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esa era una costumbre que tenían, que no la vamos a tratar, tiene un significado, pero no lo vamos a hablar. Pero este pasaje es un mandamiento. Si ustedes leen Éxodo 34, ahí están los mandamientos, y ahí está la primicia. Y por eso hago yo la pregunta, regresate al día de hoy, ¿están vigentes los mandamientos que Dios le dio a Moisés? Pregunto. ¿Sí o no? Convénzame. Sí, ¿verdad? Están vigentes. Entonces, esto de la primicia está vigente. Y miren, y como yo no estoy hablando aquí de dinero, se los prometo, no estoy hablando aquí de dinero, estoy hablando de la obediencia que nosotros tenemos que tener al Señor. Y eso es importante. Entonces, entendemos que las primicias son un mandamiento de Dios que están vigentes al día de hoy. ¿Sí? Hoy están vigentes. Y el Padre lo dejó para que nosotros obedezcamos y nos movamos a eso. Sí, Douglas, pero dijiste que el título de la palabra era las bendiciones que desatan, pero y solo nos estás dando ahí. No, solo estás hablando que historia, que no sé qué, pero ¿cuáles son las bendiciones que tiene darle mis primicias? Miren, yo, por ejemplo, le hacía esa pregunta a la hermana Alma y le decía, ¿daría a su hijo por nosotros o por mí? No. Y si el padre hoy viene y dice, mira, dame lo primero, por ejemplo, cuando en el grupo, lástima que no hay Paola, pero en el grupo hay una chica que trabaja, bueno, tiene su trabajo, y ella decía, miren, es que estoy en mi trabajo, ya me cansé. Total que estaba así cansada de su trabajo y ya desesperada, yo quiero otro trabajo y no sé qué. Y le digo, mira, a mí me dieron un consejo una vez, yo tenía un trabajo que también estaba así. Y le digo, mira, a mí me dieron un consejo una vez. Lo primero que hagas en el día cuando te despertes, dale gracias a Dios. Dale gracias al Padre por ese día. Y vas a ver que se te va a ir todo eso. Porque uno tiene que ser agradecido. Y miren, ese dar gracias al momento de levantarse es una primicia. No necesariamente tengo que venir y decir, no, aquí está mi primicia. No, o sea, no. Es una primicia. Miren, es tiempo, es sacrificio, es disposición del corazón. El Padre dice que no quiere sacrificio, sino que lo que quiere es obediencia, y por eso nos bendice. Si yo hoy, por ejemplo, me levanté y dije, el domingo quisiera quedarme descansando, quiero ver fútbol, o quiero ir a no sé dónde, que la iglesia, que ya es tarde, que salgo tarde, y ya no quiero. Está bien, pues me quedo en mi casa, pero el que se lo pierde soy yo, la bendición. Pero los que estamos acá, un domingo a las 4 de la tarde no es fácil estar, de verdad. Un domingo a las 4 de la tarde no es fácil estar, porque si le va a aplaudir al Señor, apláudale, porque eso lo merece y es digno de toda gloria. Dice la palabra que le debemos alabar en todo tiempo. Entonces, si quiere aplaudir, aplaude. Yo no me enojo. Un domingo en la tarde, por ejemplo, miren que un cumpleaños, miren que un almuerzo, y que el almuerzo, bueno, ya me voy porque yo no almorcé para que me quiera invitar. Que no se vaya, no, pero tengo que ir a la iglesia. No es fácil estar aquí a las 4 de la tarde, ¿sí? Aparte que si almorcé, a veces viene uno con el mal de aquel animalito ahora que dice que da sueño y no sé qué. Entonces, es broma, perdón. Pero el estar acá es una primicia para Dios, ¿sí? Muchos dicen que la semana empieza lunes, otros dicen que la semana empieza domingo. Casémonos con que empieza domingo, pues, y le estamos entregando nuestra semana al Padre porque estamos aquí. No se trata, insisto, no se trata solo de traerle de lo que yo gano. Es importante, sí, pero nosotros le podemos dar primicias al Señor todos los días. Decirle, Señor, bueno, este va a ser el primer clase de un día productivo y todo lo que hagas para ti, Señor, en la computadora, o Señor, este es el primer clavo que va a meter aquí, o es el primer hierro que va a amarrar, y es el primer viaje que voy a hacer en mi carro, qué sé yo, donde trabaje usted. Hoy te doy lo primero a ti, Señor, y mis primeras palabras son para ti. Bueno, entonces, Douglas, ¿y cuáles son las bendiciones que desatan las primicias? ¿Cuáles son? Entonces les pido que me acompañen a Éxodo 23, por favor, del 19 en adelante. La primera, dice el verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como les dije, eso no es tema de hoy, pero es importante, algún día lo vamos a ver. He aquí, esta es la primera.
he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Una de las primeras bendiciones del Señor, cuando solo le damos la primicia, es la protección. Fíjense que yo, orando hoy en la mañana, le decía al Señor, pero ¿para qué me guardas? Si yo traigo la primicia, ¿para qué me guardas? Y no sé por qué me acordé de las personas, y cabal, no me acuerdo qué fue lo que vi, pero vi una persona que tiene mucho dinero, como que el padre me puso, mira cómo anda, o sea, y sí, pues yo sé cómo anda esta persona, anda con como 3 camionetas, con guardaespaldas, y de verdad, o sea, eso no es paz, de verdad, porque tiene dinero. Pero miedo de qué tiene, miedo de que lo secuestren, miedo que lo extorsionen, miedo que lo maten, miedo que le roben. Y yo creo que eso no es paz, ¿verdad? Entonces le decía al Señor, Señor, tú vas a mandar a tu ángel para que me proteja y para que me guarde. Mi esposa contaba, cuando recién nosotros nos habíamos casado, que ella la asaltaban casi cada semana, a cada rato, de verdad, pero vine yo. Cuando nos casamos, oramos, me acuerdo que oramos y que le roban su teléfono. ¿A quién no le ha pasado eso a usted? Y oramos y le dijimos, bueno, Padre, aquí es tu voluntad y tú nos proteges, aparta al devorador de nosotros y bueno, ahí está. Y miren, gloria al Padre desde que nos casamos, 9 años, y eso es un testimonio de verdad. Bueno, yo no digo mentiras aquí, pero es un testimonio de verdad. El Padre nos ha guardado, que a ninguno de los dos nos han asaltado y nos ha quitado el teléfono, de verdad. Y creo yo que esa es la protección que nos da el Señor. Mire, les doy consejo práctico que entiende la vida, no les voy a hablar de cosas que no, sino que el Padre nos protege a nosotros. Y mire, y si alguna vez pasa, dele gracias al Señor que no le pasó nada a usted, ¿sí? No sé qué día yo vi, mi cuenta me di que nos querían abrir el carro. Y cuando yo vi la puerta estaba así como despegada y estaba rayada, que me quisieron meter algo. Y no se lo robaron, solo me lo rayaron nada más y solo le pegó un poco en la puerta y ya quedó. Pero el Padre me guardó mi carro. Y de verdad le pido al Señor que me guarde. Yo todos los días le digo, Señor, guárdame y que tu ángel vaya delante de mí. Me agarro esta palabra porque si es algo que el Señor hace, de verdad, y es algo que el Señor cumple. Pero tiene que haber obediencia. Sigamos, Oscar, dice, guárdate delante de él, o sea, del ángel, ¿verdad? Y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Sigamos. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Miren, eso es importante. Bueno, tengo un testimonio bien concreto de una persona que dijo que yo era su enemigo, que ni siquiera yo le dije que él era mi enemigo, sino que él dijo, es que usted es mi enemigo. Yo, mucho gusto, sabía, porque nunca había tenido comunicación con él, pero así, usted es mi enemigo. Y yo me acuerdo que lo hablamos con mi esposa y yo le dije, mira, me dijo, pero yo sentí como que fuera así bien, o sea, que le dieran a uno, ¿cómo son mi enemigo? No es así, usted me cae mal. Ahí uno está, todos tengo una edad de comer, ¿verdad? Pero, o sea, pero eso, a mí que me digan me cae mal, bueno, ¿qué puedo hacerlo? Pero que yo sentí bien pesado, imagínense que alguien le dice, usted es mi enemigo. Y yo, puchis, o sea, me sentí como, esto es en serio, ¿verdad? Y feo, y el Señor así bien convencido que yo era su enemigo. Y yo, a él no le he hecho nada, pero si usted es mi enemigo, espérese, porque el que pelea conmigo se pelea con el de arriba, y eso lo dice, ¿verdad? Dice, él va a ser enemigo de mis enemigos. Entonces, miren, la gente que quiera estar molestando, la gente que lo está fastidiando, o por ejemplo, la gente que está ahí viendo, por ejemplo, que se roba, por ejemplo, ¿verdad? Estas personas no saben con quién se está metiendo si nosotros obedecemos al Padre. Si nosotros obedecemos su palabra, miren, tenemos un escudo que nos rodea, de verdad. Los que tienen, amén, los que tienen negocios, miren, pongan esto en práctica, de verdad, pongan esto en práctica, el Señor nos va a bendecir. Yo conozco gente que ha tenido sus negocios en zonas rojas,
tengo unos familiares que tienen un negocio en una zona de la capital, peligrosa, y no los extorsionan. Dice que a veces lo llaman y les dicen, miren que no sé qué, vamos a dejar un teléfono, vamos a hacer tal cosa. Y el dueño del negocio ora por ellos y les habla en lenguas. Y después ya no llegan y ya no llegan al teléfono y los dejan en paz. Y miren, esa es la protección que el Padre nos da a nosotros, porque su ángel está con nosotros y nos defiende. Esa es la primera. La segunda es provisión. Eso está en el versículo 25. Si me ayudas, por favor. Versículo 25 dice, mas Jehová a vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Esa es la primera que está en ese versículo 25. Nos dará provisión. Miren hermanos, yo he tenido situaciones bien complicadas en cuanto a lo económico. Tiempos que yo a veces, si bien me iba, hacía un tiempo de comida, pero mi tiempo de comida eran 3 panes de manteca con un vaso de agua o con un chato de aquello de tapico o algo, pero nunca me faltó. Eso lo platicamos con Josh el otro día en el grupo, ¿verdad? Que hemos pasado necesidades. Me acuerdo cuando recién nos casábamos, Mariana quería todo mi dinero. No, así como es. No, recién casados pasamos una situación así complicada y no teníamos. Y me acuerdo yo que nuestra dieta era frijol con arroz y arroz con frijol. Y así. Pero mire, a lo que voy es que nunca nos faltó nada. Nunca. Y nunca nos ha faltado nada. Y el Padre, cuando nosotros obedecemos su palabra, nos provee. Dice que Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas. Nuestro pan significa lo que nosotros ganamos y lo que tenemos. Nuestras aguas es lo que viene y lo que nosotros damos. Nuevamente regreso a los comerciantes, lo que nosotros recibimos y lo que nosotros invertimos. Eso es como agua, porque el agua dice que regresa y va. Y el agua, por eso dice la palabra que echa tu mano sobre el agua y ciertamente va a volver, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces usted, si está invirtiendo, déjele con confianza y va a ver que el Padre va a guardar sus finanzas si cumple con sus mandamientos. La otra es, dice, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto, miren, es como lo más normal, ¿verdad? Todos hemos estado enfermos. Yo hoy, por ejemplo, por eso me trajeron el agua, que ando con una tos alérgica, saber qué, y no sé qué tengo. Ya fui con el doctor, ya me dio medicina, pero igual. Y le digo al Señor, sáname. Igual le hablaba a la hermana Alma hoy que para creer en los milagros tenemos que creer, para que pase tenemos que creer. Y esta palabra que nos dice, si ustedes obedecen la voz de Dios, yo voy a apartar y quitaré la enfermedad en medio de ti. Imagínense, hermano. De verdad, imagínense, yo el otro día les contaba que, no sé si fue aquí o en un grupo, que yo hacíamos presupuesto y casi gastábamos como 5,000 quetzales en medicina al mes. Y yo decía, ¿de dónde sale? No sé, pero tenemos para pagar, pero 5,000 pesos en medicina. O sea, era una barbaridad, que exámenes, que pastillas, que unas inyecciones. Y yo, llegó el momento donde yo, Padre, ya, yo no quiero estar gastando eso, porque tú dices en tu palabra que tú vas a reprender al devorador con nosotros, y pienso y creo que este es un devorador que nos está fastidiando. Llegamos a la última consulta con el doctor, ¿te acuerdas? Y dijo, miren, ustedes dejen de tomar esto, y dejen de tomar esto. Al año, si ustedes se sienten mal, vuelvan a tomar. Y miren, ya pasaron como 2, 3 años. Y no hemos tomado medicina, solo vitaminas que son buenas. Y aquí estamos, pues, ya no me gasto yo 5,000 quetzales en medicina, porque el Padre es bueno, de verdad. Y como les digo, amén. Y como les digo, no es que les vengan a echar cuenta de que convencerlos que el producto que estoy ofreciendo, no, es la verdad, y la palabra es vida, en serio, la palabra es vida. La palabra es vida y está vigente para que nosotros caminemos en ella, para que creamos en ella y para que se cumpla nuestra vida. Amén. La siguiente es en el versículo 26, por favor, dice, y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Fíjense que esta parte de la fertilidad y vida plena, le puse vida abundante porque la Reina Valera del 2015, creo que la revisada, no dice y cumpliré el número de tus días, sino que dice y cumpliré que tus días sean en plenitud. Imagínense eso, qué bonito. Yo cuando fui con el doctor, era un doctor bien, era un señor ya bien grande, pero bien bonito, era bien agradable.
me explicó como 1000 veces cómo utilizar la medicina. De tanto que me explicó que cuando me la apliqué, ojalá que sea así, me perdió. Entonces, este señor me dijo, mira, te voy a mandar a hacer esos exámenes, no estás malo, me dijo, estás bien, o sea, estás bien, pero esto te va a garantizar que vos tengas una calidad de vida. Entonces dije, bueno, o sea, ahí es donde dice la separación, bueno, vivir a tener una calidad de vida es diferente. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros vamos a tener vida, sí, pero vamos a tener una buena vida, ¿sí? Miren, qué difícil es ver, por ejemplo, que yo llegue, imagínense, yo ahorita con Marilena estamos yendo a hacer ejercicio, estamos tratando de comer bien, les digo tratando porque a mí me cuesta mucho, el pan es, pero la Biblia dice que el pan, ¿verdad? Aleluya, me respalda la palabra. Que no dice pan dulce, el pan. Pero el Señor hace que nosotros tengamos esto. Imagínense que yo el día de mañana, que yo no venga y le diga, miren, fíjense que a Douglas le dio un infarto porque tenía el colesterol hasta arriba y no sé qué. Ojalá que alguien le está hablando al padre. Tenía el colesterol hasta arriba y no sé qué, porque come mucha grasa. Yo no quiero vivir así, de verdad. O sea, el Padre me sana y gloria a Dios que sí, pero también yo tengo que poner de mi parte. Pero vivir una vida plena, por eso dice que yo he venido a darles vida, pero vida en abundancia, ¿sí? Yo quiero vivir muchos años. Yo miro a mi papá tiene 70, ahorita va a cumplir 71. Mi papá, gracias a Dios, no está enfermo, no se enferma así que, ay, tengo que ir a cuidar, gracias al Padre que no. Pero yo quisiera llegar a vivir así a esa edad. No enfermarme, no tener ningún padecimiento, no estar tomando las pastillas diarias de la presión o qué sé yo, cuántas cosas que nos dan ahí para que nosotros de por vida estemos medicados. El Señor, el interés que tiene y la promesa que nos da es que nos va a dar fertilidad y vida abundante. Y no solo la fertilidad del vientre, sino que natural, sino que todo lo que hagamos va a prosperar, porque así dice la Biblia, ¿verdad? El hombre que obedece, en el Salmo número 1 dice, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto, nosotros vamos a dar fruto, créanlo. Nosotros vamos a dar fruto si nosotros cumplimos con estos principios. En el versículo 27 dice, yo enviaré mi terror, oiga esto, yo enviaré mi terror delante de ti, no para mí, delante de ti. Y consternaré a todo el pueblo donde tú entrares y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Miren, esto es importante y por eso les decía yo, con esta persona que me dijo, usted es mi enemigo. No quiero terminar la historia porque no quiero decirlo, se está transmitiendo, no quiero decirlo, pero el Señor me defendió. Solo eso, el Señor me defendió, si quiere pregúnteme después. El Señor me defendió. Y yo no hice nada, de verdad que no hice nada. No hice nada, yo ni le contesté, ni dije nada, soy su enemigo. Lo único que cuando me dijo así, yo me dije, sí, ¿por qué soy su enemigo, de verdad? ¿Y por qué soy su enemigo? Pero después me quedé pensando, ¿por qué soy su enemigo? Pero el Señor sí cumple esto, y de verdad, les doy testimonio que el Señor sí cumple esto, que Él dispersa a los enemigos. Hay una palabra que dice en Deuteronomio 28, si no estoy mal, tus enemigos vendrán contra ti y huirán, dice, por 7 caminos. O sea, se van a dispersar, o sea, si vienen 20, los 20 no van a saber ni para dónde van a agarrar porque el Señor me defiende. ¿Sí? Amén, y usted también. Amén. Y creo que esa parte de la vida del cristiano la tenemos que creer y vivir. Para avanzar, ya me quedan 2 nada más. En el verso 30. No, 27, perdón. Bueno, ¿quién es el 30? Fíjense, bueno, en la Reina Valera, lo que pasa es que esta es Reina Valera antigua, esta es la del 60, pero en la otra dice que enviará. Ustedes han oído la canción de Juan Luis Guerra que dice, Jesús sí, que van a mandar a las avispas. Y yo siempre me ha gustado esa cuestión. ¿Cuántos saben qué significan las avispas en la Biblia? ¿O por qué canta las avispas? Es bonito el ritmo y todo, pero ¿qué son las avispas? Ahorita se los explico. Fíjense que así brevemente, porque no estamos en clase de historia, pero dice que Él enviará las avispas también para que nuestros enemigos se vayan
y va a pelear con nosotros. Las avispas en la Biblia, si ustedes buscan un diccionario bíblico, un diccionario cristiano, dice que significan dos cosas. Yo no sé pronunciar hebreo, pero dice la palabra hebrea que no se la voy a decir porque no me la sé y no sé cómo decir. Esa palabra se puede interpretar como dos palabras, o sea, esa palabra puede tener dos significados. Uno, que significa que se refiere a los dioses egipcios. Si ustedes ven en las pirámides, jeroglíficos y todo, hay muchas avispas porque la avispa era símbolo de riqueza, símbolo de abundancia, símbolo de comida, ¿verdad? De abundancia, de salud. Y los faraones se identificaban mucho con eso. Y otro de los significados era que las avispas, por esa palabra, también se podría traducir como desánimo para otro. Imagínense. Y yo me puse a indagar y dice que él va a enviar a las avispas para tus enemigos y tus enemigos van a huir y vas a poseer la tierra que ellos tienen. Imagínense. Y dice, y a mí me gustó porque dice, y no va a ser en un año, para que las fieras del campo proliferen. Lo dije despacio porque esa palabra me cuesta. Para que las bestias del campo abunden, ¿verdad? Porque recordemos que si uno deja ahí un terreno, por ejemplo, uno no lo va a limpiar y ahí crecen ratas y hay un montón de cosas, el monte crece y se va un relajo. Pero el Padre dice en esta palabra que Él no lo va a hacer de inmediato, sino que en un año va a hacer que estos se vayan para que las bestias del campo no vengan y reinen aquí. Imagínense, van a decir, no, el Señor quiere que la tierra esté bien para que cuando nosotros lleguemos la tierra esté bien, ¿verdad? Pero manda a las avispas para que los enemigos se vayan de ahí. Y por el significado de esto tenemos dos significados. Uno, que decía que cuando esta palabra la dio justo en el tiempo, cuando Israel sale de Egipto y cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Pero como Egipto andaba buscando a Israel, Egipto conquistó y peleó contra muchos de los pueblos a los cuales Israel iba a llegar a tomar posesión de la tierra. Imagínense eso ustedes, de verdad, es que es impresionante. O sea, el Señor prepara nuestro camino para que nosotros lleguemos a la tierra prometida y también aparta a todo lo que nos hace estorbo para que nosotros lleguemos. Otra de las cosas es que decía que los pueblos, y esto está en la Biblia, usted lo puede leer en varias porciones, en Josué principalmente, cuando decía que el enemigo del pueblo de Dios se desanimaba y entraba en pánico. Recuerden aquellos que dicen que el pueblo de Israel no hizo nada y los enemigos empiezan a matar entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, solo el Padre puede hacer eso. Entonces la protección que nos da el Señor para que nosotros tomemos posesión es como lo que hace con las avispas, y esto también sirve para que nosotros nos podamos expandir, ¿sí? Miren, ayer no sé con quién hablábamos, con un amigo que va a la casa y decía que una persona había empezado con su laboratorio ahí de una óptica y que con el tiempo fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Ahora dice que no sé si tiene como 40 ópticas, y para mí eso es expansión, y el Señor es cristiano. Digo, qué bendición, de verdad, qué bendición y qué bueno. Imagínense que usted tenga un negocio y ponga 40 negocios iguales en toda la república o en todas las zonas que estén cerca de donde usted vive. Una bendición. Y para terminar, quiero que vayamos a Juan 3:16. Este es el principio de las primicias. Yo sé que todos no sabemos ese pasaje. Este es el principio de la primicia por excelencia. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo yo que esta fiesta de las primicias, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener el corazón y la convicción de entregarle lo mejor al Señor.